Listo. Hoy día vamos a continuar, chicos, con la segunda parte del análisis de la estructura de una oración. Ya hemos trabajado en 2 clases anteriores la parte del sujeto, ¿no? Ya hemos analizado núcleo del sujeto, perdón, primero el sujeto, núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Ya hemos trabajado, repito, la parte netamente del sujeto. Ahora vamos con la segunda parte, que es analizar toda la parte del predicado. Ya, ahora nos vamos a centrar todo en la parte, todo lo que corresponde al predicado. ¿Ya? Sabemos que el predicado es la parte de la oración que expresa lo que se dice o se habla del sujeto, ¿no? Tiene estructura, tenemos el núcleo, es la palabra principal y es un verbo conjugado. Es un verbo conjugado. Puede ser simple cuando es un solo verbo, puede ser compuesta cuando es un verbo haber más un participio, o una perífrasis verbal cuando es un verbo auxiliar más un verbo principal, o un verbo auxiliar más un nexo más otro verbo. Voy a poner aquí algunos ejemplos, ¿ya? Para que quede claro. Ustedes pueden ir copiando allí, a un ladito o abajo de su esquema, para que quede claro, chicos. Recuerden que hay examen bimestral de lenguaje. Hay examen. A ver, con un verbo simple yo puedo decir, a ver, Luis llegó tarde. Ahí tengo un ejemplo de un verbo simple. El verbo es llegó, ¿no? Verbo simple. Un compuesto, yo puedo decir, Luis ha llegado tarde. Ahí tengo un verbo compuesto. Ha llegado, el verbo haber más un participio. ¿Sabes que un participio es un verbo que termina en ado, ido, toso, cho? Participio. Luis ha llegado tarde. Y una perífrasis verbal puede ser Luis tuvo que llegar tarde, o Luis tuvo que llegar temprano, ¿no? Tuvo que llegar. Verbo, nexo, verbo. Ahí hay solo uno. Verbo, nexo, verbo. Es una perífrasis verbal, ¿no? O puedo decir, Luis está llegando tarde. También tengo ahí una perífrasis verbal, ¿no? El verbo auxiliar es más un gerundio, ando. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Repito lo que he estado adjuntando aquí, ¿no? El primero sería de un verbo simple. El segundo sería de una forma compuesta, el verbo haber más un participio. Y los dos siguientes son de perífrasis verbal, ¿ya? Perífrasis verbal. Ya. Entonces sería así, chicos, los ejemplos para un verbo simple, un verbo compuesto o verbo por perífrasis verbal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Miss. Ok, está quedando claro. Entonces, estoy aclarando aquí, chicos. Estoy aclarando, ¿no? Verbo simple, un solo verbo. Verbo compuesto, verbo auxiliar haber, más un participio. Perífrasis verbal es todo, ¿no? Verbo, nexo, verbo, o un verbo auxiliar, en este caso es un gerundio. ¿Listo? Ya está. De esa manera se puede presentar el verbo y todo lo que he encerrado sería el núcleo, ¿no? Llegó, núcleo. Ha llegado, sería el núcleo. Tuvo que llegar, sería el núcleo. Está llegando, sería el núcleo, ¿no? Estas formas verbales serían el núcleo en el predicado. Siguiente.
¿Cuáles son esos complementos? Tengo aquí objeto directo. ¿Quién recibe directamente la acción verbal? Lo puedo reconocer con esas preguntas, ¿no? ¿Qué más verbo más sujeto? ¿O a quién más verbo más sujeto? Se puede sustituir por los pronombres lo, la, los o las. Y en la oración pasiva el o de pasa a ser sujeto. A ver, traduzco esa información. Por ejemplo, tengo aquí, Luis compró un libro. Con una oración sencilla para que comprendan, ¿ya? Luis compró un libro. El predicado sería compró un libro. El núcleo, verbo, sería compró. Compró vendría a ser mi núcleo. A ver, lo voy a poner aquí. Compró vendría a ser el núcleo, ¿no? ¿Quién compró un libro? Bueno, Luis ya sería parte del sujeto. Sujeto y a la vez es núcleo, ¿no? Compró un libro, verbo, núcleo. Tengo aquí un verbo simple. Un libro, ¿qué sería un libro? Entonces hago la pregunta, ¿qué más verbo más sujeto? ¿Qué compró Luis? La respuesta es un libro. Repito la pregunta, ¿qué compró Luis? Un libro. Entonces, la respuesta aquí sería un objeto directo. Ahora dice que lo podemos sustituir por los pronombres lo, la, los o las. Entonces sería Luis, a ver, vamos a poner aquí, sería Luis lo compró. Luis lo compró. Estoy sustituyendo aquí el OD. Estoy sustituyendo aquí el OD por el pronombre lo. Luis lo compró. ¿Cuál es lo? Un libro. ¿Listo? Dice, en la oración pasiva el OD pasa a ser el sujeto. En la oración pasiva es al revés, ¿no? Sería un libro fue comprado por Luis, ¿no? ¿Qué fue comprado por Luis? Un libro, ¿no? Acá sería el sujeto un libro. El OD pasa a ser sujeto oración pasiva. Chicos, ¿alguna pregunta allí? Repito, ¿está claro? Sí, Miss. Está claro. Ok, listo. Siguiente. ¿Cuál es el siguiente complemento? Tenemos el objeto indirecto. Denota el destinatario. Pregunta, ¿a quién o a quiénes más NP más sujeto más OD? ¿O para quién o quiénes más NP más sujeto más OD? Lo podemos reemplazar por los pronombres le o les. Vamos a tomar el mismo ejemplo de aquí. Yo puedo decir, Luis compró un libro para su hermano. Ya tenemos aquí el núcleo. Tengo el OD que compró Luis un libro. Pregunta aquí, ¿para quién? Verbo, núcleo, compró, sujeto, Luis OD un libro. ¿Cuál es la respuesta? Para su hermano. Para Para su su hermano. hermano. Repito la pregunta. Hermano. ¿Para quién compró Luis un libro? La respuesta, para su hermano. Entonces aquí estoy hablando del objeto indirecto. Hoy.
dice que lo podemos reemplazar por el pronombre le o les. Entonces yo puedo decir, Luis le compró un libro a su hermano. Luis le compró, porque ya le estoy reemplazando para su hermano. Luis le compró. Compró. ¿Sí? Acá estoy reemplazando este le aquí, el oí, ¿no? Luis le compró un libro. ¿Quién es este le? Su hermano. Hermano. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, Miss. Ok. Por último, tenemos los circunstanciales. Señala modo, tiempo, lugar, finalidad, causa, cantidad, etc. Completo esta oración. Luis compró un libro para su hermano ayer. ¿No? Si yo pongo ayer, estoy utilizando un complemento circunstancial de Tiempo. tiempo. Claro, ¿cuándo, no? ¿Cuándo compró el libro Luis? Ayer. ¿Cuándo, no? ¿Cuándo? Pregunta, ¿cuándo? Responde al circunstancial de tiempo. Y si yo pongo, Luis compró un libro para su hermano en la librería, ¿cuál sería la pregunta? ¿Dónde lugar? Sería ¿dónde? ¿No? ¿Dónde compró el libro Luis? En la librería. Complemento circunstancial de lugar. De lugar. ¿No? A ver, si yo pongo, Luis compró un libro para su hermano. Luis compró un libro para su hermano para su examen de admisión. ¿Qué complemento habría aquí? Finalidad. Finalidad, ¿no? ¿Para qué? Finalidad, ¿para qué? ¿Para qué compró el libro Luis? A su hermano, ¿no? Para su examen de admisión. Entonces tengo aquí el complemento circunstancial de finalidad. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Miss. Ok, listo, ya está. Entonces, vamos al libro. Ya, vamos al libro. Ok, voy a borrar aquí. Libro o página 111. O la primera página que he enviado ahí, ¿no? La primera hoja que he enviado. Ok, bueno, no se ve muy claro. Como les decía, yo también ahí tomo capturas. Entonces no sale del todo claro. Ya, a ver. ¿Qué dice en la pregunta número 1? Solo vamos a trabajar esta parte, ¿ya? A ver, dice, completa el predicado de cada oración con el núcleo que le corresponde. Todo lo que está aquí en cada cuadrito es un núcleo porque es un verbo, ¿no? Ha intervenido, nadó, hay que buscar, está indicado, estuvieron riendo. Entonces tengo aquí los núcleos porque son verbos conjugados. Entonces hay que completar en cada oración. Lee bien cada oración y hay que completar con el núcleo que le corresponde. A ver, 2 minutos y comienzo a preguntar al azar. ¿Ya? A ver, 2 minutitos, lee bien las oraciones y completa con el núcleo adecuado. 2 minutitos.
Ok, a ver. No está difícil, ¿no? A ver, con la primera, María Teresa, ¿lo tienes? Sí, Miss. ¿Cuál es? Estuvieron riendo. Lee la oración completa. Los asistentes al espectáculo estuvieron riendo sin parar toda la noche. Muy bien. Número 2. Levanten la mano. Pablo. Hay que buscar soluciones para poder seguir juntos en el proyecto de reciclaje. Muy bien. Hay que buscar. Siguiente. Diana. Ya. El policía de tránsito ha intervenido a los sospechosos del robo en el banco. Muy bien. Ha intervenido. Siguiente. Sol. El niño de short azul nadó en la final del torneo nacional de natación. Bien. Siguiente. Diego. El apoyo al personal que se encuentra mal de salud está indicado en el libro de normas de la empresa. Muy bien. Está indicado. Ahora, ¿qué nos están pidiendo aquí? Que clasifiquemos la forma verbal, ¿no? Que clasifiquemos los núcleos. Se están presentando, ¿cuáles son los núcleos que están en forma simple, cuáles en forma compuesta y cuáles están en perífrasis verbal? Lo que les expliqué al inicio, ¿no? Que el verbo se puede presentar de manera simple, compuesta o como perífrasis verbal. ¿Ya? A ver, hay que ubicar estos 5 núcleos en el esquema que está aquí, chicos. A ver, un minuto, lean bien. Forma simple, forma compuesta y perífrasis verbal. Me hizo una consulta. Sí. ¿Esa hoja es de libro o una práctica normal? Está en el libro. Ok. Ajá, está en el libro y es lo que les he enviado también allí como PDF en Cubicol. Revisen, actualicen la página y les debe aparecer. Ahí está el PDF, lo he adjuntado en la parte de actividad. A ver, voluntarios para la forma simple. A ver, Diego. ¿Cuál es el? Nadó. Ya. ¿Solo hay uno? ¿Hay más? Solamente ese. Solamente este. Muy bien, Diego. Ya. En forma compuesta. A ver, otro voluntario. Levanten la mano. ¿Cuáles verbos o cuáles núcleos están en forma compuesta? Diana. Estuvieron riendo y está indicado. No, fíjense bien la estructura de un verbo compuesto. A ver, Sol. Ha intervenido, estuvieron riendo. ¿Intervenido? Ha intervenido. ¿Estuvieron riendo? No. Estuvieron riendo, no. Y ahora lo voy a explicar. A ver, ¿y cuáles son las de perífrasis verbal? Patricia. Ha intervenido,
No. No, eso, no, me confundí, pensé que era el anterior. Está indicando, Está indicado. indicado, ¿Hay y más? sí, estuvieron riendo. Y en donde dice verbo en forma compuesta, también hay que buscar. En forma compuesta no. Va aquí Hay, en perífrasis verbal. En perífrasis verbal, chicos. A ver, voy a aclarar aquí, ¿ya? Voy a aclarar aquí. A ver, recuerda, en la forma simple solo es un verbo conjugado. Si es posible, lo anotas allí. Un verbo conjugado. Una sola palabra, en realidad, ¿no? Conjugado. Un verbo conjugado, solo uno. En la forma compuesta es el verbo haber más un participio. El verbo haber más un participio. Habera, hubo, ¿no? El verbo haber, obviamente conjugado, como aquí, ¿no? Ha intervenido a del verbo haber más un participio. Ahora, ¿cuándo es en participio? Eso también ya debe estar claro. ¿Cuándo es participio? Cuando acaba en ado, ido, to, so, cho. Ahí. Cho. ¿No? Participio es cuando el verbo termina en ado, ido, to, so, cho. Ha dicho, ha escrito, ¿no? Verbo haber más un participio. ¿Y cuándo es perífrasis verbal? Ojo aquí. Cuando es cualquier otro verbo más un participio, o también puede ser un gerundio, o, a ver, y un verbo más un nexo más otro verbo. Como el ejemplo aquí, ¿no? Hay que estudiar del verbo haber más un nexo que más otro verbo en infinitivo, buscar. Verbo, nexo más verbo, o tengo verbo, a ver, acá te puede presentar de varias formas, o un verbo más otro verbo, ya. Dos verbos conjugados, o un verbo más un nexo más otro verbo. ¿Ya? Ahí estamos hablando de una perífrasis verbal, ¿no? Aquí está indicado, son dos verbos. Estuvieron riendo, dos verbos. Y hay que buscar verbo más nexo más verbo. Los dos nexos comunes son a y que. Por ejemplo, ¿no? Vino a estudiar. Verbo, nexo, un verbo en infinitivo. A y que son los más comunes. A y que. Tuvo que salir. También. ¿No? Como ejemplo, ¿no? Tuvo que salir. Verbo, nexo, verbo. Los dos son más comunes, el a y el que, como nexos. Hasta aquí alguna pregunta, chicos, por favor, pregunten ahora. ¿me puedes esperar un ratito para copiar lo que escribió? Sí, tomen nota, chicos, sí, tomen nota, por favor. Tomen nota, es muy importante saber la forma en que se pueden presentar los verbos. Puede ser un verbo conjugado, es decir, una sola palabra. En forma compuesta, el verbo haber más un participio. Y perífrasis verbal, dos verbos conjugados o un verbo más un nexo más otro verbo. Perífrasis verbal. Ya, copien. Tomen nota.
Ya. Chicos, como actividad, ahorita en estos 14 minutos que nos quedan, como actividad en el cuaderno me van a escribir 3 oraciones con verbo en forma simple, 3 oraciones con verbo en forma compuesta y 3 oraciones con perífrasis verbal. Ya, ahorita, en estos 14 minutos, en el cuaderno, pones allí actividad y me vas a escribir 3 oraciones con verbo en forma simple, 3 en forma compuesta y 3 con perífrasis verbal. Para ahondar más en este tema. ¿Ya? Y me subrayas ahí la forma, lo subrayas o resaltas la forma simple, la forma compuesta o perífrasis verbal. A ver, voy a hacer un ejemplo antes de terminar por aquí. Si yo digo... ¿Puedes repetir lo que dijo? Van a escribir en el cuaderno 3 oraciones con verbo en forma simple, 3 con forma compuesta y 3 con perífrasis verbal. 3 oraciones de cada uno. ¿Podría ser el verbo en forma compuesta, en sujeto compuesto? No me confundan con sujeto, ¿ah? Estamos en el predicado. Pueden hacer un sujeto compuesto, claro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a hacer. A ver. Luis y Juan tuvieron que ir al hospital. Ya, ahí tengo un sujeto compuesto. Claro está, Luis y Juan, pero no estamos hablando de un sujeto ahora. Recuerden que estamos en el predicado. ¿Ya? Entonces, tengo aquí primero me reconocen aquí, a ver, el predicado. Predicado sería tuvieron que ir al hospital, ¿no? Y mi núcleo sería tuvieron que ir, ¿no? Ahora, ¿qué tengo aquí, chicos? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué forma del núcleo tengo aquí? Verbo, nexo, verbo. Perífrasis. Sería Perífrasis verbal. Ajá. Miss, Perífrasis ¿un verbal. verbo verbal podría ser Juan corre todos los días? ¿Cómo? Un verbo en forma simple, o sea, ¿sería Juan corre todos los días? Juan corre todos los días. Claro, es simple, corre, nada más. Simple, corre. Ya está. Entonces, chicos, me van a hacer, repito, 3 oraciones con forma simple, 3 con forma compuesta y 3 con perífrasis verbal. ¿Ya? Me resaltan así el predicado y me resaltan el núcleo, ¿no? El núcleo. ¿Listo? Ya está. Ahora les queda 10 minutos, son 9 oraciones, chicos. Creo que es tiempo suficiente. Una vez que terminen, le toman foto de la teoría que han copiado, porque dado tiempo, de lo que acabamos de resolver aquí, más las 9 oraciones que se están dejando. ¿Ya, chicos? Entonces, a trabajar, por favor. A trabajar. Y lo envían por Cubicol. ¿Listo? ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro, no? Sí, Miss. Ok. Sí, Miss. Sí. Listo. Entonces, acabamos por aquí, chicos. Acabamos por aquí. Segundo. Ya. Ok. Listo, ahora sí, chicos. Nos vemos. A trabajar, por favor, y lo envían por Cubicol. Ya, nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, Miss.